Alrededor del mundo existen muchos lugares abandonados que alguna vez fueron lugares de gran importancia, de apogeo económico, pero también existen varios otros motivos. Algunas de las razones más comunes son cambios económicos, desastres naturales, conflictos y guerras, despoblación y migración, obsolencia y cambios tecnológicos, contaminación y desastres ambientales. Estos son solo algunos de los factores que pueden contribuir al abandono de lugares. Cada situación es única y puede tener múltiples factores combinados que llevan al abandono de un lugar específico. Muchas gracias por escuchar este video. Si es primera vez que te encuentras por acá, te invito a que te suscribas. Y si ya eres parte de esta casa, te invito a que me ayudes dejando tu like y comentando acerca de este video. Abróchense los cinturones para descender a lo más oscuro del océano. Esto es el iceberg de los lugares abandonados. Nivel 1. Chernóbil, Ucrania. Chernóbil, ubicada en Ucrania, está abandonada debido al desastre nuclear ocurrido el 26 de abril de 1986. El reactor número 4 de la planta nuclear de Chernóbil sufrió una explosión catastrófica, liberando una enorme cantidad de radiación a la atmósfera. La radiación resultante causó una evacuación masiva de la población, dejando la ciudad y sus alrededores deshabitados. Aunque algunos trabajadores regresaron brevemente para realizar tareas de limpieza y contención, la zona cercana al reactor dañado, conocida como la zona de exclusión, permanece abandonada debido a los altos niveles de radiación que aún persisten. Hoy en día, Chernóbil es conocida como una ciudad fantasma y se ha convertido en una atracción turística debido a su historia y la naturaleza intrigante del lugar. Sin embargo, debido a los riesgos para la salud y la seguridad, la mayoría de las áreas de la ciudad y sus alrededores permanecen inhabitables y abandonadas. Isla Hashima, Japón, también conocida como Gunkanjima, que significa isla acorazada en japonés, es una pequeña isla situada en el mar de Japón, a unos 15 kilómetros de la ciudad de Nagasaki, en la prefectura de Nagasaki. La isla fue una próspera comunidad minera de carbón a principios del siglo XX, durante su apogeo entre los años 1887 y 1974. La isla estuvo habitada por miles de personas y fue uno de los lugares más densamente poblados del mundo. La isla era propiedad de la compañía minera Mitsubishi y se desarrolló como un importante centro de extracción de carbón para abastecer la creciente demanda de energía en Japón. Durante muchos años, Hashima Island permaneció abandonada y en ruinas, sin acceso público, debido a preocupaciones sobre la seguridad y la estabilidad de los edificios. Sin embargo, a partir de 2009, el gobierno japonés permitió visitas turísticas controladas a ciertas áreas de la isla después de que fuera designada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2015. Kolmanskop, Namibia. Kolmanskop es una antigua ciudad minera ubicada en el desierto de Namibia, cerca de la ciudad de Lüderitz en Namibia. Fue establecida a principios del siglo XX, después de que se descubrieran grandes cantidades de diamante en la zona. En su apogeo, Kolmanskop era una próspera comunidad minera con una infraestructura moderna y lujosa para la época. La ciudad contaba con una escuela, hospital, teatro, casino, una fábrica de hielo y otras instalaciones que ofrecían comodidades europeas a sus residentes. La arquitectura de la ciudad estaba influenciada por el estilo alemán de la época, ya que Namibia fue una colonia alemana en ese entonces. Sin embargo, a medida que la industria diamantífera se trasladó a otras áreas de Namibia, la actividad minera en Kolmanskop comenzó a declinar. En la década de 1950, la ciudad fue abandonada gradualmente a medida que los recursos diamantíferos se agotaban y los mineros se mudaban a nuevas zonas de extracción. Centralia, Pensilvania. El origen del incendio se remonta a un vertedero de basura local, donde se arrojaron residuos y desechos en un antiguo pozo de extracción de carbón. Los residuos inflamables entraron en contacto con una vena de carbón y se inició un incendio subterráneo que se propagó rápidamente a través de la red de minas de carbón abandonadas debajo de la ciudad. A medida que el fuego se extendía, se generaron grandes cantidades de humo tóxico y gases peligrosos, lo que llevó a la evacuación gradual de los residentes por razones de seguridad. A lo largo de los años, los refuerzos para extinguir el incendio resultaron infructuosos debido a la dificultad de acceder a las áreas subterráneas afectadas. La ciudad experimentó hundimientos de tierra, aperturas de grietas y emisiones de gases tóxicos, lo que lo llevó a la condena y demolición de edificios en riesgo de colapso. En la actualidad, Centralia es una ciudad prácticamente abandonada. La población ha disminuido significativamente y la mayoría de los edificios han sido demolidos.
Lo que queda son calles vacías y algunos pocos residentes que se negaron a abandonar sus hogares. Las carreteras y aceras están agrietadas y cubiertas de vegetación, y el paisaje urbano está marcado por las señales de advertencia y los vapores que emergen del subsuelo. Humberstone, Chile. Es un antiguo pueblo minero ubicado en el desierto de Atacama, en la región de Tarapacá, en el norte de Chile. Está situado aproximadamente a 48 kilómetros al noreste de la ciudad de Iquique. La historia de Humberstone se remonta a finales del siglo XIX, cuando se descubrió salitre en la zona. Durante el auge del salitre en Chile, Humberstone se convirtió en un importante centro de extracción y procesamiento de este mineral, que se utilizaba en la producción de fertilizantes y explosivos. Sin embargo, a medida que avanzaba el siglo XX, la demanda de salitre comenzó a disminuir debido al desarrollo de nuevos métodos de producción de fertilizantes sintéticos. Esto llevó al declive de la industria del salitre y, en consecuencia, a la caída de Humberstone. Nivel 2. Salinas Grandes, Argentina. Salinas Grandes, ubicada en la provincia de Jujuy, Argentina, no está completamente abandonada, pero sufre un abandono parcial debido a varios factores. Salinas Grandes es un vasto salar, una extensa área plana cubierta de sal, que se encuentra a una altitud de aproximadamente 3.450 kilómetros sobre el nivel del mar. Durante mucho tiempo se utilizó para la extracción de sal, que se recolectaba y procesaba en pequeñas salinas familiares. Sin embargo, con el tiempo, el acceso limitado a infraestructuras y servicios básicos como agua potable y electricidad ha dificultado la vida y el trabajo en la zona. Además, la competencia de sal de otras regiones y la disminución de la demanda han afectado la rentabilidad de la extracción de sal en salinas grandes. Estos factores han llevado a que algunas de las salinas familiares se encuentren en estado de abandono o funcionen de manera muy limitada. Craco, Italia. Craco es una antigua ciudad medieval construida en una colina rocosa. A lo largo de los siglos, la ciudad experimentó numerosos deslizamientos de tierra y terremotos que dañaron gravemente sus estructuras y pusieron en peligro la seguridad de los residentes. En resumen, Craco, Italia, está abandonada debido a los desastres naturales como terremotos y deslizamientos de tierra que dañaron gravemente la estructura de la ciudad y pusieron en peligro la seguridad de los residentes. Como resultado, la mayoría de los residentes fueron trasladados a una nueva ciudad y Craco quedó en ruinas. A pesar de su abandono, la ciudad ha ganado popularidad como destino turístico y escenario de películas debido a su arquitectura y ubicación pintoresca. Body, California. Body fue una próspera ciudad minera durante la fiebre del oro en la década de 1870. En su apogeo, albergaba a miles de residentes y contaba con una gran cantidad de comercios, salones, hoteles y otros edificios. Sin embargo, a medida que los depósitos de oro comenzaron a agotarse, la actividad minera en Body disminuyó rápidamente. Muchos mineros y familias abandonaron la ciudad en busca de nuevas oportunidades en otras áreas. A lo largo de los años, los incendios y la falta de inversión en infraestructura llevaron a un mayor abandono de la ciudad. En la década de 1960, Body fue designada como parque estatal histórico y se estableció como una ciudad fantasma, preservada en su estado de abandono. Pripyat Amusement Park, Ucrania. El parque de atracciones de Pripyat, ubicado en Ucrania, está abandonado principalmente debido al desastre nuclear de Chernóbil, que ocurrió en el año 1986. Hoy en día, el parque de atracciones de Pripyat se encuentra en un estado de abandono y deterioro. Las atracciones, como la famosa Rueda de la Fortuna y los carruseles, están cubiertas de óxido y han sido invadidas por la vegetación. El lugar se ha convertido en una atracción turística para aquellos interesados en visitar la zona afectada por el desastre nuclear de Chernóbil. Oradour-sur-Glane, Francia. Oradour-sur-Glane, ubicado en Francia, está abandonado debido a una terrible masacre que tuvo lugar durante la Segunda Guerra Mundial. El 10 de junio de 1944, las tropas alemanas masacraron casi toda la población de Oradour-sur-Glane, compuesta en su mayoría por civiles, incluidas mujeres y niños. El pueblo fue incendiado y destruido en represalia por la resistencia local. Después del ataque, se decidió no reconstruir la antigua Oradour-sur-Glane, sino dejarlo como un recordatorio de los horrores de la guerra y un memorial para las víctimas. En cambio, se construyó una nueva ciudad cerca del sitio del antiguo pueblo. Nivel 3. Forlandia, Brasil. Forlandia, en Brasil, está abandonado debido a una serie de factores. A principios del siglo XX, Henry Ford, fundador de la compañía automotriz Ford, estableció Forlandia con la intención de cultivar caucho para abastecer a sus empresas. Sin embargo, el proyecto enfrentó numerosos desafíos. Las condiciones climáticas y las enfermedades naturales afectaron el cultivo de los árboles de caucho,
mientras que las prácticas agrícolas inapropiadas y la falta de conocimiento local contribuyeron al fracaso del proyecto. Además, la imposición de un estilo de vida estadounidense en la comunidad local, con reglas estrictas y restricciones, creó tensiones culturales y sociales. Los trabajadores locales se resistieron a las condiciones impuestas y a la falta de libertad, lo que llevó a conflictos y descontento generalizado. Belitz-Hallstatten Hospital, Alemania. El hospital en Alemania está abandonado debido a varios factores. Este complejo hospitalario fue construido en el siglo XIX y se convirtió en uno de los mayores y más modernos sanatorios de Europa. Sin embargo, durante y después de la Segunda Guerra Mundial, sufrió daños significativos. Después de la guerra, el complejo fue utilizado por el Ejército Rojo de la Unión Soviética como un hospital militar y posteriormente se convirtió en una ciudad militar cerrada. Sin embargo, con la caída del muro de Berlín y la reunificación alemana, el hospital perdió su propósito y fue abandonado gradualmente. La falta de inversión y mantenimiento adecuados también contribuyeron al deterioro del complejo hospitalario. Angkor Wat, Camboya. Angkor Wat en Camboya no está del todo abandonada, sino que es un sitio arqueológico y religioso que ha perdurado durante siglos. Sin embargo, Angkor, la antigua ciudad que rodea el templo principal, experimentó un declive y abandono gradual en el siglo XV. El abandono de Angkor fue el resultado de varios factores. Uno de los principales fue el cambio político y la transferencia de poder del Imperio Khmer a la capital Phnom Penh. Los reyes khmeres abandonaron gradualmente Angkor y se establecieron en otras áreas, lo que llevó al abandono de muchos templos y estructuras de la ciudad. Además, las guerras y conflictos regionales, como las invasiones siamesas, contribuyeron a la decadencia de Angkor. Ciudad fantasma de Chengdu, China. La ciudad fantasma de Chengdu en China no está completamente abandonada, pero su aspecto fantasmal se debe a su naturaleza temática y a la falta de ocupación residencial permanente. Chengdu es conocida como la ciudad de los fantasmas debido a su asociación con la mitología china sobre el inframundo y los espíritus. El área se encuentra en las cercanías del río Yangtze y fue desarrollada como un destino turístico, basado en las creencias y tradiciones chinas sobre la vida después de la muerte. La ciudad cuenta con numerosos templos, estatuas y figuras demoníacas que representan los juicios y castigos del inframundo. Central de Monsanto, Portugal. La central de Monsanto en Portugal está abandonada debido a su obsolencia y a cambios en las políticas energéticas del país. Construida en la década de 1950, la central eléctrica de Monsanto fue un importante generador de energía en Portugal durante varias décadas. Sin embargo, con el avance de la tecnología y la evolución del sector energético, la central de Monsanto se volvió menos eficiente y costosa de mantener. Además, las políticas energéticas del país se centraron cada vez más en fuentes renovables y en la reducción de emisiones de carbono, lo que hizo que la central de Monsanto, basada en combustibles fósiles, perdiera relevancia. A medida que disminuyó su capacidad operativa y se volvió menos rentable, la central fue gradualmente cerrada y abandonada. Nivel 4. Wittenoom, Australia. Wittenoom en Australia está abandonada debido a la grave contaminación por amianto que plaga la zona. En el pasado, Wittenoom fue un próspero pueblo minero dedicado a la extracción de amianto, también conocido como asbesto. Sin embargo, a medida que se descubrieron los efectos perjudiciales para la salud asociados con la exposición al amianto, el lugar fue abandonado. La exposición al amianto puede causar enfermedades graves como el cáncer de pulmón, y se descubrió que los residentes y trabajadores de Wittenoom tenían una alta incidencia de estas enfermedades. A medida que la evidencia científica se hizo cada vez más clara, la preocupación por la seguridad creció, las operaciones mineras fueron cerradas y el gobierno australiano aconsejó a los residentes abandonar la zona. Varosia, Chipre. Varosia en Chipre está abandonada debido al conflicto y la división política en la isla. Varosia era una popular ciudad turística en la década de 1970, conocida por sus lujosos hoteles y hermosas playas. Sin embargo, en 1974, el ejército turco invadió Chipre y ocupó la parte norte de la isla, incluida Varosia. Como resultado del conflicto, la ciudad fue evacuada y se estableció una zona de seguridad controlada por las fuerzas turcas. Desde entonces, Varosia ha quedado atrapada en una especie de limbo político y su estado de abandono ha sido mantenido por razones de seguridad. El futuro de Varosia y su posible reconstrucción o reapertura como una ciudad turística aún está sujeto a las negociaciones políticas y la resolución del conflicto en Chipre. Shanxi UFO Houses, Taiwán. Las Shanxi UFO Houses en Taiwán están abandonadas debido a problemas financieros y desafíos de construcción. Estas estructuras futuristas fueron diseñadas como un complejo de alojamiento turístico en la década de 1970, con forma de platillos voladores.
Sin embargo, el proyecto se enfrentó a dificultades económicas y problemas legales durante su construcción. Se produjeron accidentes mortales en el lugar y surgieron rumores de maldiciones y fenómenos paranormales, lo que generó una mala reputación y disminuyó el interés en el proyecto. A medida que se acumulaban las deudas y los desafíos legales, la construcción de Sanxi UFO Houses se detuvo y el proyecto fue abandonado. Las estructuras permanecieron en un estado de deterioro durante años y finalmente fueron demolidas en 2010. La Isla de las Muñecas, México. La Isla de las Muñecas en México está abandonada debido a su historia llena de supersticiones y creencias relacionadas con los espíritus. Situada en los canales de Xochimilco, cerca de la Ciudad de México, esta isla se hizo famosa por estar cubierta de muñecas rotas y deterioradas. La leyenda cuenta que un hombre llamado Don Julián Santana comenzó a colgar muñecas en los árboles de la isla como una ofrenda a una niña que había fallecido trágicamente en los canales. Según Don Julián, las muñecas eran una forma de protección contra los espíritus malignos. Con el tiempo, la colección de muñecas creció y se convirtió en una atracción turística, aunque muchas de ellas estaban deterioradas y desfiguradas. Después de la muerte de Don Julián en 2001, la isla fue abandonada y ha quedado en un estado de decadencia. Château de la Mount-Chandelier, Francia. El Château de la Mount-Chandelier en Francia estuvo abandonado durante muchos años debido a la falta de inversión y cuidado. Construido en el siglo XIII, el castillo pasó por varias manos y sufrió daños durante la Revolución Francesa. A lo largo de los años, el castillo cambió de propietarios y se encontraba en un estado de deterioro progresivo. Sin embargo, en 2017 se lanzó una campaña de financiación colectiva exitosa para adquirir el castillo y comenzar su restauración. Hoy en día, el Château de la Mount-Chandelier está en proceso de restauración y se ha convertido en una atracción turística. Nivel 5. En este nivel encontramos un factor común, la radiación. Y es que este fenómeno que ha afectado a los lugares que conocerás a continuación son muy perturbadores y sus historias desgarradoras. Pripyat, Ucrania. No hay que confundir esta ciudad con la más conocida, Chernóbil, ya que Pripyat es la ciudad más cercana a la central nuclear donde surgió el accidente. Esta es una ciudad fantasma en la zona de exclusión de Chernóbil, al norte de Ucrania, en la región de Kiev, cercana a la frontera con Bielorrusia. Debe su nombre al río que pasa por la ciudad. La ciudad próxima a la central nuclear de Chernóbil sufrió los efectos directos del accidente nuclear del 26 de abril de 1986 y sus habitantes tuvieron que ser evacuados para protegerlos de la gran radiación, la gran cantidad de materiales radioactivos expulsados por el reactor dañado, que se estimaron en unas 500 veces mayor que los liberados por la bomba atómica lanzada sobre Hiroshima en 1945, hicieron que la ciudad se viera gravemente afectada. Fukushima, Japón. Fukushima en Japón no está completamente abandonada, pero ciertas áreas fueron evacuadas debido al desastre nuclear que ocurrió en marzo de 2011. El accidente en la planta nuclear de energía de Fukushima Daiichi fue causado por un terremoto y un tsunami, lo que resultó en la liberación de material radioactivo. Como medida de seguridad, se implementó una evacuación en un radio de varios kilómetros alrededor de la planta nuclear, lo que afectó a miles de residentes en Fukushima y las áreas circundantes. Muchos de estos residentes no pudieron regresar debido a la contaminación radioactiva y la necesidad de descontaminación. Aunque se han llevado a cabo esfuerzos de descontaminación y se ha permitido el regreso gradual de algunos residentes a ciertas zonas, la recuperación completa y la repoblación de Fukushima aún enfrentan desafíos muy grandes. Semipalatinsk, en Kazajistán. El área de Semipalatinsk, en Kazajistán, está abandonada debido a décadas de pruebas nucleares realizadas por la Unión Soviética. Durante más de 40 años, desde 1949 hasta 1989, se llevaron a cabo explosiones nucleares en el polígono de pruebas de Semipalatinsk. Estas pruebas tuvieron un impacto devastador en la salud y el medio ambiente de la región. Se estima que las explosiones nucleares liberaron grandes cantidades de radiación, causando enfermedades y malformaciones en la población local. Después del cierre del polígono de pruebas en 1991, el área quedó abandonada debido a los altos niveles de contaminación radiactiva. Aunque se han realizado esfuerzos para limpiar y descontaminar el área, la recuperación completa sigue siendo un gran desafío y se estima que es mucho más grave que el accidente nuclear de Chernóbil. Si el video te gustó, te invito a darle like. Suscríbete si quieres ver más videos así. Recuerda, La vida es un sinfín de misterios por descubrir. hasta la próxima. Todo historia.